El misterio detrás de la historia de los muchos hijos de Jacob. Ahora podemos ver en el primer capítulo, llamado El clamor de Lea y el favor de Dios. El viento de Harán soplaba suave entre las tiendas, llevando consigo murmullos de rivalidad y sueños quebrados. En el corazón de Jacob ardía el amor por Raquel, la mujer de ojos radiantes. Sin embargo, fue Lea la menos estimada, quien sintió primero el peso sagrado de la maternidad. En las noches silenciosas, cuando Raquel reposaba con el brillo del amor de Jacob en su mirada, Lea lloraba en la soledad de su lecho. Sus lágrimas eran invisibles para los hombres, pero cada gota fue registrada en el cielo. Dios, el que ve lo secreto, inclinó su oído hacia ella y en su justicia abrió su vientre, mientras el de Raquel permaneció cerrado. La pregunta es, ¿por qué el cielo se inclinó hacia la aflicción de Lea y no hacia la belleza de Raquel en ese momento? Siendo la respuesta, porque Dios no se deja seducir por los destellos externos. Él pesa los corazones. Lea no era amada por Jacob, pero era amada por Dios. En su justicia, el Señor le dio un don que nadie podía arrebatar, la bendición de la maternidad. En Génesis 29, versículo 31, dice, «Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así nació Rubén, y ella exclamó, «El Señor ha visto mi aflicción. Sin duda ahora mi esposo me amará». Pero Jacob no cambió. Después llegó Simeón, y ella dijo, «El Señor oyó que no era amada, y me dio otro hijo». El tercero fue Leví, en cuyo nombre ella depositó su anhelo. «Ciertamente ahora mi esposo se apegará a mí». Finalmente, al dar a luz a Judá, su corazón se liberó. «Ahora alabaré al Señor». En cada parto, Lea esperaba obtener el amor que le faltaba, hasta que comprendió que solo en Dios había verdadera plenitud. Por eso, con Judá, ya no habló de su esposo, sino del cielo. La reflexión de este capítulo es, los nombres de sus hijos son huellas de un camino espiritual. Rubén, Dios ve. Simeón, Dios escucha. Leví, Dios une. Judá, Dios merece alabanza. Cada nacimiento fue una respuesta divina, un susurro de amor eterno en medio de la soledad. Mientras Jacob miraba a Raquel con ojos de deseo, Dios miraba a Lea con ojos de redención. El plan del Altísimo se dibujaba en lo oculto. De Judá nacería un día el león, el Mesías prometido. ¿Acaso no es este un recordatorio poderoso? Lo que los hombres desprecian, Dios lo escoge para manifestar su gloria. Seguidamente en el segundo capítulo, llamado El celo de Raquel y la batalla de los vientres. El sol nacía sobre las llanuras de Harán, y con él, los suspiros de dos mujeres divididas por un mismo amor y por una rivalidad encendida. Raquel, la esposa amada, miraba con desdén cómo los hijos de Lea corrían entre las tiendas, llenando el campamento con risas y pasos veloces. En cambio, sus brazos permanecían vacíos, y su corazón, herido por la espera, ardía de celos. Sus lágrimas se mezclaban con un grito desesperado que estalló como trueno en el silencio de Jacob, como dice en Génesis 30, versículo 1. «Dame hijos o me muero». La pregunta es, ¿puede el hombre, con su afán y presión, torcer los tiempos del Altísimo? No. La vida no surge de la voluntad humana, sino del soplo divino. Jacob, encendido en enojo, respondió, como dice en Génesis 30, versículo 2, «¿Acaso soy yo? Él es quien no te ha permitido tener hijos». Raquel, dominada por la desesperación, tomó un camino común en la antigüedad. Entregó a su sierva Bilha como madre sustituta. De ese vientre ajeno nacieron Dan, que quiere decir, Dios me ha hecho justicia, y Neftalí, proclamado como el fruto de una lucha, como dice en Génesis 30, versículo 8. «Con intensas luchas competí con mi hermana, y he vencido». Lea, al ver que había dejado de concebir, no quiso quedarse atrás y también entregó a su sierva Silpa. De ella nacieron Gad, que quiere decir, «qué buena suerte», y Aser, que significa «qué alegría», como si la rivalidad se transformara en un río inaparable de nacimientos que llenaban las tiendas de Jacob. Pero el misterio no terminó allí. Cierto día, Rubén, el hijo mayor de Lea,
regresó del campo con mandrágoras, flores y frutos que la tradición vinculaba con la fertilidad. Las codició como un tesoro, convencida de que con ellas podría lograr lo que el cielo le negaba. Entonces estalló una amarga discusión. Lea, con voz cortante, le dijo, como dice en Génesis 30, versículo 15, ¿te basta con arrebatarme a mi esposo? ¿Ahora también quieres las mandrágoras de mi hijo? Un trueque extraño se selló entre las dos mujeres. A cambio de las mandrágoras, Raquel permitió que Jacob compartiera aquella noche con Lea. Y el Dios que escucha volvió a abrir el vientre de Lea. Ella concibió y dio a luz a Isacar, que quiere decir, Dios me ha recompensado, y a Zabulón, que significa, Dios me ha otorgado un buen regalo. Más tarde, como un brote inesperado en medio de tanta contienda, nació Dina, la única hija mencionada. La reflexión de este capítulo es, la historia se tiñe de lucha y competencia, como un tejido donde cada hilo es celos, lágrimas y esperanzas. Sin embargo, detrás de ese entretejido humano, Dios continuaba levantando los pilares de un plan eterno, las 12 tribus de Israel. Lo que parecía caos en la tienda de Jacob era en realidad un diseño divino. La pregunta es, ¿no es acaso un misterio que incluso los celos, las disputas y las decisiones apresuradas terminaran sirviendo al propósito soberano de Dios, siendo la respuesta porque lo que el hombre enreda con sus pasiones, el Altísimo lo acomoda para su gloria? Finalmente, en el último capítulo, llamado El cumplimiento de la esperanza, el nacimiento de José, el tiempo, lento y punzante como el filo de un cuchillo, fue desgastando los sueños de Raquel. Había visto nacer uno tras otro a los hijos de Lea, de Bilha y de Silpa. Cada llanto infantil era para ella una daga de silencio. Y sin embargo, los cielos guardaban una promesa oculta. Una mañana distinta, cuando la brisa soplaba con suavidad entre las tiendas, el relato cambió. Dios se acordó de Raquel. El texto lo dice con solemnidad, como si el reloj divino hubiera marcado la hora precisa, como dice en Génesis 30, versículo 22. Entonces Dios se acordó de Raquel y oyó su súplica y la hizo fértil. Después de años de lágrimas derramadas en lo secreto, de celos que la devoraban en silencio, y de noches donde su vientre vacío pesaba como una roca, Raquel sintió por fin el milagro germinar en su interior. Llegado el tiempo, dio a luz a un hijo. El campamento entero escuchó su grito de júbilo, como dice en Génesis 30, versículo 23. Dios ha quitado mi deshonra. Y lo llamó José, cuyo nombre es un clamor profético, como lo menciona en Génesis 30, versículo 24, que el Señor me dé todavía otro hijo. La pregunta es, ¿qué revela este giro final en la trama de rivalidad y dolor? Siendo la respuesta, que el tiempo de Dios jamás se retrasa. Lo que parecía un final sin esperanza se convirtió en principio de propósito. José no fue un hijo más, sino un anuncio profético, el hijo amado que, años más tarde, sería vendido, humillado y exaltado para salvar a sus hermanos de la hambruna y preservar la promesa dada a Abraham. El niño de Raquel nació como semilla de redención, sombra del Mesías venidero, aquel que también sería rechazado por los suyos para luego salvarlos. La reflexión final de este capítulo es, la historia de los muchos hijos de Jacob no es un simple relato familiar, es un espejo de la misericordia divina. A Lea, la desamada, Dios le dio honra en su descendencia. A Raquel, la estéril, Dios le dio consuelo y esperanza. A Jacob, dividido entre pasiones, Dios le dio la multiplicación de una nación. Lo que comenzó en lágrimas y rivalidad se transformó en los cimientos de Israel. 12 hijos, que serían las 12 tribus. Este relato nos enseña que Dios escribe recto con líneas torcidas, que Él transforma el dolor humano en propósito eterno, y que cada vientre abierto, cada hijo nacido, no fue casualidad, sino parte de un plan para bendecir a toda la tierra. La reflexión final de esta historia, podemos decir que lágrimas convertidas en linaje, rivalidades transformadas en tribus, y vientres que parecían cerrados convertidos en puertas de promesas eternas. Lo que los ojos humanos vieron como un drama doméstico, un hombre dividido entre dos hermanas
y 2 siervas que se convirtieron en piezas de una batalla silenciosa. Fue en realidad el taller secreto de Dios. Ahí, en el polvo de Harán y bajo las sombras de las tiendas, el Altísimo moldeaba los cimientos de un pueblo que llevaría su nombre, Israel, un pueblo llamado a ser luz en medio de las naciones. Cada hijo llevaba inscrito un mensaje: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina y José. Cada nombre era como una profecía en miniatura, como un eco que anunciaba el propósito eterno de Dios. De las entrañas heridas y de los corazones divididos, nació una genealogía que más tarde apuntaría al Mesías, el León de Judá, el Salvador del mundo. Nada quedó al azar. Las lágrimas de Lea se transformaron en alabanza, los celos de Raquel en esperanza, los errores de Jacob en multiplicación. Así el plan divino se cumplía entre la fragilidad humana, recordándonos que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y la pregunta que resuena hasta hoy es esta: si Dios pudo usar la aflicción de Lea, los celos de Raquel y los errores de Jacob para levantar a Israel, ¿qué podrá hacer con tu historia? ¿Con tus luchas y con tus lágrimas? Porque quizá lo que hoy ves como una herida, mañana será el punto de partida de una promesa. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.